vamos a cerrar la serie El diseño original de Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra. Ya hablamos de qué, el matrimonio. Fueron varios mensajes. También, ¿qué más predicamos, mis hermanos? El divorcio, ¿qué más? El esposo, la esposa, el yugo desigual y el noviazgo. Ya hace falta un tema, mi hermano, que corresponde al diseño original de Dios. Es lo que quiere y se refiere a la familia. ¿Cuál crees que es? Los hijos, exactamente. No podemos dejarlos fuera porque son parte importante, porque nosotros mismos somos hijos de Dios. Entonces, vamos a meditar de una manera breve, pero yo creo que dentro de lo que corresponde al plan, pueden haber muchos más temas, podrán salir muchas más predicaciones, pero esta enseñanza es acerca del diseño original de Dios. Y yo creo que esta parte lo redefine todo de una manera muy breve, pero en resumen, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Más aparte le agrega esa parte que nos falta, los hijos. Vamos a la carta a los Efesios, mis hermanos. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6. Nos vamos a encargar solamente de 4 versículos. Vamos a ver qué el Señor nos dice. Vamos a intentar escudriñar y sacarle el más jugo que se pueda y que sea el Señor hablando a nuestras vidas para enseñarnos, que nosotros podamos retenerlo y que asimismo podamos también compartir esas enseñanzas a los que el Señor nos ponga al frente. Cuando ya lo tengas, házmelo saber con un gloria a Dios. Carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos al versículo 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Cuando lo tengas, sígueme con la mirada. Vamos a leer primero Reina Valera. Leemos el versículo 1 y tomamos asiento. Prepara su pluma y entonces apunta los versículos. Le vamos a dar chance a la hermana Lorena que use su teléfono hoy para que después ya lo busque en su Biblia. Le vamos a dar la oportunidad que hoy use su teléfono. Sabemos que ella, pues ahí va echándole ganas. Entonces, dice así en el nombre poderoso de Jesús, dice: hijos. ¿Cuántos son hijos? Amén. Hijas. Amén. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, mis hermanos. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a meditar en este tema para concluir esta serie. Y entonces, el tema es los hijos. Nuevamente dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Reina Valera, la versión contemporánea, lo traduce muy parecido, de hecho de la misma manera. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. ¿Cuántos creen que eso es justo? Amén. Eso va de la mano, y el apóstol Pablo también hace la misma mención a la iglesia de los Colosenses, a la iglesia en el capítulo 3:20, Colosenses 3:20, es exactamente lo mismo, nada más como dato, mi hermano, apúntalo. Dice exactamente de la misma manera: ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos tienen esa convicción de que la obediencia de los hijos agrada al Padre? ¿Cuántos están convencidos de eso? Amén. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos eso, estamos convencidos de eso, tendremos muchas bendiciones. Ok, obedecer al Señor. Ya vimos Colosenses 3:20. Hermano, el hijo que vive en casa, esto es importante. ¿A qué se refiere con el hijo? El hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia. Eso es muy importante. Los hijos de Dios que vienen a su casa, que vienen a ver a su padre, encontrarse con su padre, deben también colocarse por voluntad propia bajo la autoridad ¿de quién? En el caso de la iglesia, del padre. En el caso de la casa, de los padres, pero con un propósito, con algo, una característica, una actitud, con sumisión obediente a ellos,
como los agentes, los predicadores, los siervos del Señor, colocados sobre él. ¿Quiénes son ellos? Y debe obedecer a sus padres como si obedeciera al Señor. Si nosotros lo ponemos desde esa manera, hermano, va a ser bien difícil que desobedezcamos, porque tendremos siempre en mente, pidamos al Señor Jesucristo que tengamos siempre en mente que si desobedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Cuántos tienen esa convicción? Amén. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si desobedezco a mi padre y mi madre terrenal, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver el contexto un poquito, hermano. Y vas a ver que el contexto nos va a hablar de todo lo que hemos estado viendo desde el matrimonio, desde lo que es el esposo, la esposa, el noviazgo, el yugo desigual, el divorcio, y ahora con los hijos. Ve cómo va todo en un orden. Dice desde el versículo 21 del capítulo 5, en la carta a los Efesios, Reina Valera dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Acaso no lo que nos acaba de decir la palabra es someternos los unos a los otros? Nosotros como hijos someternos a la autoridad de nuestros padres, a la autoridad de los siervos de Dios. Fíjate cómo dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas, ¿a quiénes? Las casadas, si quieren, sujétense a sus maridos. ¿Así dice? ¿Cómo dice, hermano? Las casadas estén. Yo creo que es claro, no está diciendo si te conviene, sujétate, si no te conviene, no te sujetes. Está diciendo que las casadas sujétense a sus maridos. Pero ten en cuenta que estamos hablando de un contexto en el que se habla de una pareja cristiana. ¿Por qué? Porque es muy curioso, mis hermanos, que muchas veces la esposa se quiere sujetar al marido no cristiano. Más cuando le dice: mi amor, hoy no hay que ir a la iglesia, no vayas a la iglesia, mejor vámonos al tianguis a comer. Ay, pastor, es que la palabra dice que tengo que estar sujeto. Pero bueno, ya hablamos de ese tema, vamos a seguir. Dice: las casadas estén sujetas a sus maridos, como también ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál Señor? Señor Jesucristo, gloria a Dios. Al Señor Dios de los ejércitos, al Todopoderoso. Versículo 23. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo está dando este consejo? Dice: porque el marido ¿es qué? ¿El que la mantiene? ¿Es el que Dios puso y lo obliga a que cumpla los caprichos de su esposa? Porque el marido ¿qué? Es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza ¿de dónde? De la iglesia, la cual es en su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. ¿Quién lo está diciendo entonces? Son palabras del Señor Jesucristo, son palabras del Dios Todopoderoso, son palabras que vienen desde el principio. Porque así como que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjate la comparación que hace, hermano. ¿Cómo sería una iglesia que no estuviera sujeta a Cristo? Y por ahí hay muchos ejemplos. Hay iglesias que no están sujetas a Cristo, que están más sujetas a lo que ellos creen que es correcto que a la misma palabra del Señor. Una iglesia que no se sujeta, que no predica la palabra de Dios, no está sujeta a Cristo. Está sujeta a lo que ellos quieren, a lo que ellos piensan que es lo mejor. Dice: sí, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se supone que tu marido también está sujeto a la palabra de Dios, que tu marido, mujeres, está sujeto a Dios, que sigue y camina en la palabra de Dios, que tienes que temer, ya lo hablamos, si él obedece, ¿no? Entonces, versículo 25, maridos. Porque no nada más es para las esposas, dice maridos. ¿Y cómo es que los maridos, cómo es que la esposa, a quién se está sujetando? A un marido que ¿qué?
que ha recibido la instrucción que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos varones? Qué tremendo nivel nos está dejando el Señor. Dice que no lo amemos con los pies, que no lo amemos como nosotros creamos, que no lo amemos nosotros como ¿qué? Como nos enseñaron, sino que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La pregunta forzosa es: ¿cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Tanto amó Cristo a la iglesia, o sea, qué estándar tan alto, hermano. ¿Que qué? Que dio su vida en la cruz del Calvario por toda su iglesia. Varones, así dice el Señor que tenemos que amar a nuestras esposas. ¿A costa de qué? De todo. ¿Para cumplir caprichos? No, Cristo no cumple caprichos en la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Cristo cuida a la iglesia. Cristo enseña a la iglesia. Cristo le habla a la iglesia. Cristo, tantas cosas a la iglesia. Así, varones, tenemos que hacer con las esposas. Poderoso es el Señor. Qué estándar tan alto, los altos niveles. Algunas veces yo en las contiendas que tengo en el trabajo con los jefes o con los compañeros de trabajo, yo les digo: no, tú no estás hablando de cosas facilitas. Les digo: esas cosas son facilitas, cosas difíciles, los niveles de Dios. Ay, pero que quién le va a interesar eso, no les interesa, porque ustedes hacen todo con los pies, les he dicho. Y muchos me lo pueden tomar como que soy grosero. No, hermano, estoy poniendo una verdad, exaltando que la palabra de Dios tiene niveles más altos que la misma Constitución, pero eso no quiere decir que pisoteemos la Constitución. Eso no quiere decir que nos saltemos leyes, no, sino que son más difíciles de cumplir, pero no son imposibles. Entonces, dice el versículo 26, para santificarla. ¿Te acuerdas que ya habíamos leído que el hombre ama a su mujer y la santifica? La ama para santificarla. ¿Y qué es eso? Que les demos una guianza correcta, que los llevemos por un lugar correcto. Hay veces que les tendremos que dar la razón, mis hermanos varones, y hay veces que les tendremos que decir: estás equivocada, no va por ahí. La palabra de Dios dice que así, así, así. Dice entonces: habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿La palabra de qué? ¿De quién? La palabra de Dios. Con un fin, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te imaginas que tú digas a tu esposa que la amas y todo, pero la tienes toda mal vestida? La tienes toda, o sea, de una manera que tú luego te atrevas a decirle: ay, mi amor, pues arréglate para mí. Decía por ahí una esposa de un pastor: ¿cómo quiere que me arregle si no me compra lo necesario para que me arregle? Me quiere ver bonita, pero no me compra. ¿Qué es para ti? ¿Un vestido bonito? ¿A cuántos varones les gusta ver a las mujeres con vestido? ¿A poco no se ven bien femeninas? ¿Se ven bonitas las hermanas así? Bueno, para que las hermanas se vean bonitas y varones, tenemos que comprarle ropas bonitas. ¿Pero qué dice aquí? Para santificarlas. ¿Le vas a comprar una minifalda? Porque te gusta ver a tu mujer porque es tuya, y después que le falten el respeto y vas a andar queriéndote pelear por medio mundo. No, para santificarla. ¿Para qué dice? Para el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántos les gusta tener a sus esposas así? Pero también es viceversa, digo. No lo digan nosotros, porque los encargados del trabajo, los que Dios dijo que con el sudor de su frente ganarían hasta el último peso, ¿cuál los hombres? Hay matrimonios que digo, trabajan los dos porque pues no hay de otra, estamos tiempos complicados gracias al pecado, gracias a la corrupción de los presidentes que hicieron tantas cosas y no terminamos. Gloria a Dios por los matrimonios que tienen que trabajar los dos, que Dios los bendiga. Pero si nada más tiene que trabajar el hombre, ¿por qué nos encarga esto a nosotros el Señor? El día que tú vayas a dar cuentas, que tú seas llamado a la presencia de Dios, varón, te va a pedir cuentas de tu esposa, te va a pedir cuentas de tu mujer, y te va a decir: no, Señor,
es que me divorcié 5 veces porque andaba toda changuda y no le comprabas lo suficiente para que se pusiera bonita para ti. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo nos da a la iglesia todo lo mejor para que nos vistamos ¿de qué? De la única vestimenta que le gusta al Señor. ¿Cuál es esa vestimenta? La santidad. Amén, aleluya. Cristo no nos da cosas a medias, no nos da todo lo que podamos. ¿Para qué? Para que nos presentemos delante de Él, el novio, como una iglesia, como dice aquí, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Pero también está el otro punto. Hay hermanas que se visten, les hacen todo su esfuerzo para estar agradable delante de sus esposos. Primero de Dios y después de sus esposos. Pero al esposo le gusta andar mejor alegre. Y cambia la cosa. De repente tú tienes que decir, si tú lo has captado, tal vez ya te estás preguntando ¿y qué tiene que ver eso con los hijos? Porque esas son las cosas que Dios nos habló antes, para que entonces que nosotros se las enseñemos a nuestros hijos. Así como hay tradiciones que se van transfiriendo, mi hermano, ¿no? Cada viernes tienes que ir a verla cada 12 de diciembre, porque esto, transmíteles la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo le vas a presentar a Dios a la que fue tu esposa? A ver, tráeme a tu esposa. Ay, Señor, ahí está, y la veas toda greñuda y todo esto. Una cosa es que ella sea así, y la otra cosa es porque tú la hayas tenido así. Varón, ya hablamos de esto. Mujer, sabemos que somos el reflejo de nuestro cónyuge, ¿a poco no? O sea que si yo estoy todo greñudo y todo, me vengo todo arrugado, es porque tu esposa tal vez te tenga y te traiga así. Pero viceversa, si tu mujer anda toda greñuda y el mismo dominguero de siempre, es porque el varón la trae así. ¿Qué quiere decir? Que la mujer es reflejo del hombre. Ay, no, yo siempre ando trajeado. Bueno, tú, en lo exterior, pero en tu interior, ahí está tu reflejo, tu esposa. Lo mismo, varón. Pero hay algo todavía otro nivel más arriba, mi hermano. Así como traigas a tus hijos, así estás tú por dentro. Si los traes bien cambiaditos, gloria a Dios. Pero si los traes toda, porque hay muchos hermanas que vienen bien presentables, pero sus hijos no vienen arreglados. Yo me preocuparía más por traer a mi hijo peinadito y arregladito que por andar yo arreglado, porque él es mi reflejo. Tal vez muchos vean mi exterior, que soy humilde, que no tengo para más, siempre traigo el mismo dominguero, pero que vean a mi hijo que está bien presentable, porque él es mi reflejo, porque a él Dios no es mío, Dios me lo encargó. ¿Qué cuentas le voy a dar de lo que Dios me encargó? Vamos entrando poquito a poquito al tema. Amén. Así también los maridos deben, o sea que deben, como de que o lo haces, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo eres tú con tu cuerpo? Un ejemplo rápido. Yo siempre me veo los bigotitos, me veo los de Cantinflas de volada. Ahora hay los hermanos que les crece así, pero a mí me crece de Cantinflas, de Juan Diego. Entonces nomás me veo de volada, me lo pongo. ¿Por qué? Porque me gustan así. Yo siempre he dicho que si yo salgo arreglado, primero es para Dios, segundo es para mí. Porque si no me agrado yo a mí, ¿cómo le voy a presentar eso a mi novia, a mi prometida o a mi esposo? O sea, ¿cómo voy a decirle, sentirme seguro de ofrecerle esto? Esta es mi mejor estampa. ¿A poco no? Entonces, como a sus mismos cuerpos. Si tú, con el cuidado que tú les das a tu cuerpo, así también ama a tu esposa, con ese mismo cuidado. O agarras el machete y te rasuras así, aunque te cortes, no, ¿a poco no lo haces con cuidado? ¿Cuánto duelen las cortadas? Las cortadas por el rastrillo o por la navaja. Yo me he cortado algo horrible, aunque sean chiquititas. ¡Ah! Bueno, así debes de tratar de amar a tu mujer. Con esa misma delicadeza, ese cuidado con que te rasuras, así debes de amarla. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿A poco no? ¿O a poco tú te aguantas de comer? Y tú dices, hoy no vas a comer. No, ¿verdad? Somos bien presos a que no, de repente voy, me paro, ya no alcanzo a llegar a la casa. Bueno, voy a llegar y me compro
4 de tripa. Ya después sabes cuántos más me caben. Así mismo con tu mujer. Si tú te comes 4 de tripa, 4 de lo que más te guste, también a tu mujer, déjale para que lo mismo. Así debemos de ser. ¿Por qué? Hermano, los hijos ven eso. Los hijos ven los maltratos a su madre, los maltratos hacia su padre. ¿Y qué les estamos enseñando? Los hijos ven que aquí son bien cristianos, pero en la casa no tienen nada de cristianos. Se dicen todas las majaderías posibles, todas las groserías que se sepan, y hasta se inventan groserías. Todo eso lo ven los hijos, que son el reflejo de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un hijo esté diciendo groserías en el templo, ¿qué quiere decir? No siempre, pero la mayoría de las veces es porque lo aprende en su casa. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Entonces, porque somos miembros, la cuida como también Cristo cuida a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, no de cualquier cosa. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. También ya estudiamos eso. Grande este misterio, mas yo digo esto con respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete, y la mujer respete a su marido. Qué curiosas esas dos posturas. Al marido le dice que la ame, porque te acuerdas que el contexto de los judíos es que por cualquier cosa ya se querían divorciar y querían despedirla. Pero también qué curioso que en estos tiempos es más notorio que la mujer no quiere respetar a su marido. No seas mansa, que diga no seas mensa, mansa pero no mensa. Y se empiezan a aconsejar. Las mujeres cuando están tremendas son de dar, cuando están juntas son de dar miedo. Dicen que los hombres son morbosos. Hermano, habrías de escuchar a las mujeres cuando están juntas, como son de peladas, de groseras, de morbosas y de curiosas. La verdad ya las alumbró. Hay marchas de hombres, de lo que sea, ahí andan marchando y tal vez se pelean con los policías, de ahí no pasa. Pero cuando hay marchas, hermano, hoy en estos días pintan las paredes, le quieren pegar a los policías, ven a un hombre, lo agreden y todo eso, y sin embargo dicen que son el sexo débil. Ya me formo yo en la fila del metro y de repente se atraviesa una señora, se atraviesa una mujer, no le puedo decir nada porque me lleva la policía. Las cosas se han torcido y se han distorsionado del diseño original de Dios. Primero porque en el pasado eran pisoteadas y ahora es lo contrario, son protegidas, como bien dijo el pastor Hugo en la prédica de los matrimonios. Es cierto, son protegidas y esa protección las hace comportarse como hijas del diablo. Entonces, está tremendo, no todas, pero en estos tiempos se ve mucho eso. Entonces le da un consejo al hombre, pero también le da un consejo a la mujer. Respeta a tu marido. ¿Qué quiere decir eso? No se te olvide que en el diseño original de Dios, Dios puso a tu marido como cabeza, que Dios le va a pedir cuentas a tu marido y va a consultar a tu marido, no a ti, porque tú eres parte de, eres la ayuda. Pero la acción sigue siendo responsabilidad de tu marido, Dios y tu marido. Eso no quiere decir que Dios no les hable, mujeres, no. Pero quiere decir que Dios se va a dirigir al hombre. Porque en el ministerio también pasa eso. Yo supe y conocí varios pastores que muy tranquilos, pero las hermanas, hermano, tremendas. Se le quieren subir a los hombros al pastor. La palabra de Dios dice pastor, no dice pastora. En ninguna parte, y cuando menciona la palabra pastora, creo que es 1 o 2 veces, no se refiere al ministerio, se refiere al oficio de cuidar ovejas. Pero literal, animales. No está hablando de las ovejas de Dios. Cuando la palabra dice pastor, no dice pastora. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Amén. Que es parte de. ¿Por qué hay pastoras? Porque a veces faltan los hombres. No son valientes. Por eso hubo una Débora. Porque no había hombres. Y los hombres tenían miedo, eran cobardes. No cumplían con el diseño original de Dios. Entonces, está tremendo, mi hermano. Entonces, que la mujer respete, se le suben a los hombros al hombre y quieren ser ellas, saben, leen el mismo libro que nosotros, la misma Biblia, pero ellas quieren tener el control.
Por eso pasó lo que pasó al principio. Por eso, ¿te acuerdas de la serpiente? ¿Por qué no se le acercó a Adán? Porque Adán tenía muy claro que era lo que tenía que hacer y que la única voz que tenía que hacer, y Dios ya le había dicho que no escuchara otra voz más que la de él. Pero a quien no le dijeron, no, Adán también ya le había compartido esa información. Pero ¿cuál es la que es vulnerable, la que le gusta que le susurren al oído? La mujer. ¿Y quién es la que luego el diablo le habla? No, tú también tienes autoridad, tú también eres coheredera de la gloria de Cristo, de Dios. Sí, cierto, ¿verdad? Y se les empieza a subir, se lo empiezan a creer, las elevan, como hay predicadoras por ahí. Y hermanos, un desbarajuste. Por eso el apóstol Pablo escucha y nos da el consejo de parte de Dios que la mujer respete a su marido. ¿Cómo será la actitud de una hija, de un hijo, viendo a su mamá que no respeta a su marido? Puede crecer de muchas maneras, 1000 maneras pueden entrar ahí. ¿Cuál será la perspectiva, cuál será la idea de un hijo que ve que su papá maltrata a su mamá, que no la trata como un vaso frágil? Por lo contrario, piensa que están al mismo, con eso de la igualdad de géneros. ¿Se han visto por ahí videos, hermanos, donde están en las luchas, están boxeando, están peleando, y el hombre le da a uno, la tira por allá, y ya no se levanta mareada? No es que no somos iguales, por más. Es donde dicen, ¿cuál igualdad de género? ¿Cuál igualdad? No somos iguales, hermanos, hermanas. Hay muchas cosas que la mujer puede, que el hombre no puede, y hay muchas cosas que el hombre puede, que la mujer no va a poder. Están jugando fútbol, se ha visto también mucho en el fútbol esa igualdad, que no somos iguales. Un hombre como contra 3 mujeres y las avergüenza jugando. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades diferentes. Pero la mujer, el enemigo le dice lo mismo que le dijo a Eva. No va a pasar nada, sí se puede. Y la mujer cree. Pero a veces es Salomón. A veces los papeles están cambiados. Yo he conocido personas que saben de la palabra de Dios, por lo menos uno de ellos, y que el hombre se queda en casa a lavar trastes, a hacer el qué hacer y a cuidar a los hijos, a atender a los hijos mientras la mujer se va a trabajar. He conocido parejas así, matrimonios así. O sea, están al revés. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios ya me abandonó? No, ordénate y vas a ver que Dios te va a escuchar. Dios ha estado ahí y te está diciendo que te ordenes. Poderoso es el Señor. Entonces, eso está tremendo, mi hermano. Entonces seguimos con hijos obedecen. Entonces, después, ¿qué versículo le sigue? El que estaban leyendo al principio. Hijos, primero, ordena que al papá y a la mamá tengan cuidado, porque sus hijos todo lo que ven lo van a aprender. ¿Y qué dice? Y ustedes, hijos, porque en el diseño de Dios está un hombre y una mujer. ¿Qué? Que se casan. ¿Y qué? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a adoptar perros porque no quieren traer hijos al mundo para sufrir? Porque eso también es una idea de la que pisotea el diseño original de Dios. Yo no tengo nada contra tener perros, yo no tengo perros. Pero no a costa de preferir perros que un niño. Y al perrito lo tratan como si fuera un niño. Le compran su cobijita, le compran su mameluquito, le compran su trajecito para Halloween, le compran su trajecito. Todo, hermano, así es la sociedad de estos días. Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios? Tener hijos. Que la mujer se salvaría teniendo hijos. Entonces, dice entonces, ya vimos que los hijos deben de obedecer a sus padres. Porque sus padres son hijos de Dios y lo obedecen, ¿verdad? Lo obedecemos, ¿verdad? Ok, entonces, el razonamiento es bien simple, mi hermano, porque se trata del designio. O sea, ¿quién lo está designando? Dios. ¿Quién lo diseñó? Dios. ¿Para qué? Él ya nos explicó cómo diseñó al hombre, a la mujer, al esposo y a la esposa en sus papeles. Entonces, es el designio perfecto de Dios. Así Él lo exige. Esto es justo, mi hermano. El libro de Oseas, solamente apúntalo, el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9 dice:
¿Hay alguien lo bastante sabio para entender esto? ¿O nos está hablando en inglés, hermano? ¿Hay alguien con inteligencia para reconocerlo? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos los seguirán. ¿Por qué muchos no quieren seguir el camino de Dios? Porque no son justos, no les gusta la justicia, no les gusta la rectitud, no les gusta la verdad, no les gusta todo, por eso no lo siguen, por eso no vienen. ¿Por qué se van a otras iglesias? Porque tal vez allá les digan todo menos la palabra de Dios. Porque yo puedo ver que aquí está diciendo la rectitud del Señor. ¿Cómo es el camino del Señor? Es recto. Hay izquierda, derecha, hay veredas, hay atajos. Pero muchos se van a otras iglesias porque en las otras iglesias les dan atajos, les dan veredas. Por eso se van para allá, porque son más fáciles. La palabra de Dios dice bien claro: entrad por el camino angosto. O sea que es complicado, que voy a entrar, pero ay, de ladito, no sé cómo, pero va a ser complicado. Pero todos prefieren el camino ancho porque es más cómodo, tienen más oportunidad, no batallas. Dice, continúa diciendo este versículo: y los justos los seguirán, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Esa palabra es muy, muy interesante cuando hablamos de los hijos, los rebeldes. Acuérdate de que los padres también son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros hijos obedezcan nuestra autoridad si nosotros no obedecemos a Dios? Qué curioso, ¿verdad? Está tremendo, mi hermano, está tremendo. Versículo 2, Efesios 6:2. Entonces aquí el Señor lo pone como un equilibrio, lo pone como un termostato que va a regular todo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fíjate cómo dice: es el primer mandamiento con promesa. Aunque la sumisión a los padres debería ser primero que todo por amor al Señor. ¿Eso qué quiere decir? Después de que decimos por amor al Señor, quiere decir que primero está a Dios y después a los padres. ¿Qué tal si los padres te quieren llevar por otro camino que no es el de Dios? Entonces Dios dice, entonces el mismo Señor dice: entonces sujétate a mí, porque yo soy tu Padre celestial. Mi autoridad está por encima de tus padres, porque yo puse a tus padres. Pero si ellos no te están enseñando a venir a mí, puedes entonces decir que no. Aunque la sumisión a los padres debería ser primero que todo por amor al Señor, por amor a Dios, primero Dios, Él en su gracia añadió la promesa de una bendición especial para los que obedecen este mandato. Esto quiere decir que todos los hijos tendrán esta bendición. No, solamente los que obedecen a Dios. ¿Cuál es esa bendición? Y hay muchas bendiciones que son exclusivas de los hijos de Dios. Por más que digan en el mundo, por más que digan en las iglesias que las bendiciones vengan por su bendición, se les olvida decir: la bendición solamente corresponde a los que obedecen. Si no obedeces, no vas a recibir la bendición de Dios. Porque Dios es bien justo y no le va a dar bendiciones de los hijos de Dios a los hijos que no obedecen. Entonces, aunque la sumisión a los padres debería ser primero por amor a Dios, mi hermano, Él añadió una promesa. Entonces, por ejemplo, ahí te voy a invitar rápido, solamente a que lo sigas con tus ojos. Éxodo 20:12 dice así: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Para que tu vida se alargue. ¿Cuál es esa promesa? Si nosotros obedecemos como hijos a nuestros padres, que dice que tendremos muchos días en la tierra. Entonces, ¿por qué morirán personas de 18, 20 años? A veces es por eso, porque no obedecieron a sus padres. ¿Por qué murió una persona que se mató en el carro de su papá? Por desobediencia. ¿A poco no? Se acortó su vida. Entonces, ¿pero qué pasa con un hijo que sí sigue las instrucciones? Cuando su
vida se alarga. ¿Por qué? Porque la instrucción de su padre, de un padre que lo ama, le va a evitar tantas cosas. Está tremendo, mi hermano, está tremendo todo esto. Entonces, por ejemplo, Éxodo, hay algo muy interesante en Éxodo 20:12. Mira lo que dice. Entonces, ya vimos que el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mi hermano, esto de honra a tu padre y a tu madre, hablando de los hijos, ¿por qué? Porque Dios te los regaló. ¿Para qué? Para que los instruyas, los disciplines. ¿En qué? En el Señor. Muchos papás son alcahuetes, muchos papás consienten a sus hijos. Fíjate lo que va a decir la palabra, mi hermano. Pero bueno, vamos a empezar por honra a tu padre y a tu madre. Esto es una clave para la estabilidad social. Es la reverencia y respeto a los padres y a su autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres tienen una autoridad. ¿De qué? De corregir a sus hijos. Deberíamos de corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso es amarlo. Lo vamos a ver más adelantito. La promesa anexa relacionaba de manera primordial el mandamiento con la vida en la tierra prometida y recordaba al israelita el plan de que Dios había ideado para él. ¿Por qué tiene que ver con esto, con la tierra prometida? Porque los hijos desobedientes no entraron a la tierra prometida, y ya lo leímos. ¿Qué va a pasar con los hijos desobedientes que no obedecen a sus padres? No van a entrar al reino de los cielos. Está tremendo, hermano, es de peso. Por eso ¿por qué tenemos que nosotros hacer que nuestra autoridad, ejercer nuestra autoridad, para que nuestros hijos entren en cintura? Y la palabra nos va a seguir hablando. Entonces, dentro de las fronteras de su territorio, Dios esperaba que no tolerasen la delincuencia juvenil, que en su esencia es una abierta irreverencia hacia los padres y hacia su autoridad. ¿Qué pasa, hermano? Y lo podemos ver en este México, no solamente en este México, lo podemos ver en estos tiempos, en esta sociedad. ¿Qué pasa con los padres que no han disciplinado a sus hijos? ¿Te acuerdas que hay un tiempo que no veas una moto y ya te daba miedo porque ya te iban a robarlos? ¿Quiénes eran? ¿Viejitos? ¿Personas, hombres o personas como nosotros de, no sé, 30, 40, 50 años? No, ¿notaste que todos eran puros muchachitos de 15, 17, 19 años? Los que andaban robando, los que andan robando. En estos días, ¿qué pasa? En mis tiempos, mi hermano, a mí se me enseñó a respetar las canas. Y que cuando pasaba un viejito, aunque fuera gruñón y fuera esto, pasabas el balón, iban pasando y tú dejabas de jugar al fútbol, esperabas que pasaran la señora, los viejitos, y seguías jugando. En estos tiempos no, siguen como burros jugando, siguen como burros, le pegan a las señoras, a los viejitos, el viejito le reclama, ¿y qué pasa, mi hermano? Se ponen al tú por tú con los viejitos, les quieren pegar. Yo he visto en el metro cómo se pelea, mi hermano, por un asiento, y que ya el jovencito de 15 años, de 16, le pegó al viejito. Yo digo, ¿en serio qué? Y toda siente como de que a mí me respetan. Yo digo, qué torpe eres. ¿No sabes que haber hecho eso, Dios puede acortar tu vida y quitarla de esta tierra? Es tremendo, mi hermano. ¿Por qué tenemos la sociedad y lo que? Porque no hemos puesto como padres disciplina a nuestros hijos. Ay, no, pobrecito. Mami, yo no quiero ir a la escuela, hace frío. Está lloviendo. Ay, sí, pobrecito de mi muchachito. No, hijo, no vayas a salir, no vamos a ir a la iglesia porque está haciendo mucho frío. ¿A poco muchas veces todo comenzó esto? En nuestros tiempos, en nuestra generación, mi hermano, ¿qué hacían nuestros papás cuando no queríamos ir a la escuela? ¿Qué no querías ir a la escuela? Ni qué nada. ¿Qué no querías hacer la tarea? Ni qué nada. Pero hoy no. En Estados Unidos, mi hermano, los papás acusan a los niños y los meten a la cárcel. No estamos en tiempos, si no es que ya vamos, que chutamos para que eso pase también aquí en México. ¿Por qué Estados Unidos está lleno de jóvenes que se drogan? De jóvenes que roban, de jóvenes que están en las calles como pandilleros, porque sus papás, a pesar de que Estados Unidos fue un país que fue levantado por principios cristianos, los están olvidando. Y muchos dicen, ay, no le pegue así a su hijo. Una vez, yo iba con Carlitos, con mi niño,
Yo creo que estaría de la edad de Zoe. Y iba yo en el centro y me estaba haciendo berrinche que saco la espada de los Thundercats, que saco la vara de la corrección. Y Carlitos ya sabía que cuando yo sacaba la vara, no se la iba a enseñar, era porque le iba a dar un balazo. ¿Quieres un balazo, hijo? Complacido. Y pegaba el grito, se me acerca una señora, ¡ay, no lo maltrate, voy a llamar a la policía! ¡Cállese! Usted que sabe de la disciplina, por eso tenemos esta sociedad corrompida como está, por mamás alcahuetas como usted, por mamás que, ¡ay, pobrecito! Y si está usted preguntándose, yo no sé, yo no la conozco, pero si se está preguntando por qué su hijo es marihuano, es ratero o está en la cárcel, es precisamente por no haber llamado la atención. Es precisamente por no haberle dado un balazo o un cinturonazo en el momento adecuado. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que salga derechito? Está tremendo. La palabra de Dios nos habla porque la sociedad está así, mis hermanos. Menos si no les enseñamos las cosas de Dios. Ay, no, es que mi hijo no quiere venir. ¿Y tiene cuántos? 2, 3 años, 4, 5, 7, 10. Cuando lo pueden manejar, son manejables. Ya los quieren traer cuando tienen 20, cuando ya tu autoridad tiene un límite, ya les corresponde a ellos. No, hermano, así no es. Entonces, está tremendo, mi hermano. Entonces, es una irreverencia a los padres y a la autoridad. ¿Por qué? Porque los hijos pisotean la autoridad de los padres. En las escuelas les enseñan que ya no puede hacer esto, que si no denuncia y que aquí te voy a llevar a la cárcel, mamá, porque me estás pegando. Yo a veces lo pensaba, dije, híjoles, ¿qué me va a pasar si esto o lo otro? Pues ya me miren los barrotes ahí, encarcelado. Porque prefiero estar encarcelado, pero que él no mande a uno de mis hijos al infierno. ¿Por qué? Por ser alcahuete, por no ponerle autoridad a los hijos. Tal vez pensábamos que nos íbamos a educar a los hijos y que hay que tratarlos bien, hay que comprarles todo lo que pidan y hay que dar. No, hermano. La palabra habla acerca de la autoridad, de ejercer la autoridad. Entonces, se podrían aplicar severas medidas como el castigo capital. ¿De qué hablo, hermano? ¿Qué hacía la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Fíjate lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice así, 18 al 21, dice en el nombre de Jesús. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y que no los obedece a pesar de que los castigan, está tremendo, hermano, está tremendo, dice el 19. Entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos, o sea, con el pastor, con los líderes de la iglesia, y en la entrada de la ciudad donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde y no atiende a lo que decimos, y además es glotón y borracho. Versículo 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. El Señor nos andaba por las ramas. Ay, ¿cómo vamos a hacer esto o lo otro? Hay muchas veces que tenemos que dejar que el hijo glotón, el hijo borracho, el hijo marihuano, el hijo que anda de rebelde, que no obedece, se quede en la calle, si esa es su decisión, hermano. Pero volvemos a lo mismo, son temas que hay que tratar con pincitas, porque luego, porque no obedeció y no quiso por las tortillas, o no quiso la trema una caguama, ya, que se quede en la calle. O sea, se van a los extremos. No, estamos hablando de ser sabios de acuerdo a tu situación que tú puedas tener con tus hijos. Siempre analicemos que todos los casos son diferentes. Pero en este caso, cuando había un hijo que era rebelde, que lo castigaban y no entendía, ¿cuál es las mejores cosas que vamos a hacer, hermano? Una de esas cosas es tocar rodilla y decirle: Señor, te pongo en mis manos a mi hijo. Es testarudo, es rebelde, es glotón, borracho. Te lo pongo en tus manos. Trátalo. Por favor, Señor, no permitas que se pierda y su alma vaya al lado de fuego. ¿Qué va a pasar? Dios sabe de qué se va a valer. Dios sabe qué es lo que va a hacer para que tu hijo, nuestros hijos, no vayan y no se pierdan. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y así morirán, para que quites de en medio de ti el mal. Y todo Israel lo sabrá y lo temerá. ¿Te imaginas qué pasaba cuando ya a uno le apedreaban y hacían eso? Pero se necesita ser bien fiel en Dios, bien adorador de Dios para hacer eso. Uy, no, ¿cómo voy a hacer eso a mi hijo? Y eso.
Yo prefiero muchas cosas antes de que su alma se pierda. Y una de las mayores preocupaciones es eso: Señor, ayuda a mi hijo. No lo abandones, háblale. Dentro de lo que yo puedo, yo le enseño, yo le hablo, yo le digo, hijo, esto, alaba al Señor, busca al Señor, esto, el otro. Pero, Señor, si se le chispotea, Señor, así como lo hiciste conmigo, yo no puedo estar tal vez todo el tiempo viéndolo, pero tú sí. Cuida a nuestros hijos. Poderoso es el Señor. Está tremendo, mi hermano, ¿verdad? Pensábamos que eso estaba en la escritura, tal vez sí, tal vez no. Sigamos entonces, estamos en Efesios capítulo 6. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No se espanten, hermanos. Señores, bien, nos da toda la instrucción completa. Entonces, ese, hermanos, uno de los peligros que nosotros no queremos que le pasen a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos en la cárcel? A sus hijas a los 12, 13 años con 10 hijos. Hijos marihuanos, rateros. No queremos ver a nuestros hijos así. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarlos, encaminarlos, que vivan y que crezcan en los atrios de Dios. La honra. Estamos en el versículo 2. La honra, hermano. Cuando hablamos de honra, habla de acción, de hacer. No es palabra, no es una orden y que nada más, qué bonito, sí, no, yo lo sigo. No, habla de llevar a cabo. La palabra es para vivirla, es para ponerla en práctica. ¿Te acuerdas que mencionamos ese versículo? Qué tremendo, ¿verdad? Que había un hijo rebelde, no obedecía, lo castigaban y seguía necio. ¿Qué hacían? Lo sacaban y lo mataban. Qué tremendo, ¿verdad? Así era la ley, hermano. Pero Cristo vino a traer otras cosas. La cosa que ahora no lo van a matar allá, hermano. Su alma se va a ir al infierno. Sube de nivel. Muchos dicen, estamos en la gracia. No saben lo que dicen. En la gracia las cosas son más rígidas. Hay responsabilidades y hay consecuencias más rígidas. Entonces, ese término, el término ¿qué? Honra, alude a la actitud porque Pablo se concentra en el motivo detrás de la acción. Honra a tu padre porque hay una promesa si lo haces. Cuando Dios dio su ley en los 10 mandamientos, la primera ley que gobernaba las relaciones humanas, no las relaciones Dios y sus hijos, Dios y el pueblo, no, las relaciones humanas entre nosotros. ¿Cuál fue? Honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa. Poderoso es el Señor. ¿Cómo dice Éxodo 2:12? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu vida se alargue. Como dijo el hermano Patricio el viernes, ¿quién lo firma? Dios. El Señor, exactamente. Por otra parte, hay un libro que habla muchas cosas, también es el libro de la ley, Deuteronomio. Honrarás a tu padre y a tu madre, Deuteronomio 5:16. Como yo, el Señor, tu Dios, te lo he ordenado para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. Poderoso es el Señor. Es el único mandato de los 10 mandamientos, hermanos. Un mandamiento, no es cualquier cosa, no. Es un mandamiento. Esto está vigente todavía en estos tiempos de la gracia. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, es el único de los 10 mandamientos que se relaciona con la familia, porque es el único principio que asegura la realización de una familia. Si no se respeta, hermano, la familia se desintegra. ¿Por qué? Porque luego el papá alcahuete defiende al hijo marihuano y la mamá se separa. Porque la mamá defiende a la hija que es el otro y no le parece que le llame la atención el papá ni nadie, porque su papá, tantas cosas que se meten ahí, se separan. Porque el hijo se mató. Porque la hija ya no metió nada en la cabeza. Se separa la familia. Qué tremendas consecuencias hay y qué tremendos consejos nos está dando Dios para que no suframos eso. Poderoso es el Señor. Entonces, por ejemplo, Éxodo 21:15 dice, si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Tremendo. ¿Qué cosa dice? ¿Verdad? Como si el Señor lo dice, es porque pasaba.
Había hijos que mataban a su padre y mataban a su madre. ¡Qué tremendo! Éxodo 21:17 dice, si alguien maldice, primero dice que lo mata, literal. Ahora dice, si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá. ¿Cuántos hijos dicen, mi papá esto, mi mamá lo otro? No, yo soy huérfano. Y maldicen a su padre y a su madre. Está tremendo, mi hermano. Levítico 20:9 dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Tremendo, mi hermano. Qué tremendo es desobedecer a tu padre y a tu madre. Mateo 15:3, él respondió, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Y de repente dices, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, hermano. ¿Sabes por qué? Si tú lees el contexto de Mateo 15:3, ¿qué es lo que hacían los hijos? Dejaban a sus padres morir de hambre. ¿Por qué? Porque seguían una tradición. Según ellos decían, ay papá, mamá, no te puedo ayudar porque esto que tengo, ese dinerito que tengo guardado es para la ofrenda de Dios. ¡Mentiras! No querían ayudar a sus padres. Y decían, lo ponían, el pecado está en esto, que decían que era para Dios, pero ni siquiera le daban todo. Imagínate, tú tienes en tu bolsa 10,000 pesitos y dices, ya me vi con esto. Y de repente ves a tus padres que tienen necesidad. ¿Qué es lo que haces? No les dices, padre, ¿con cuánto sales de tu apuro? Con 3,000 pesos, hijo, pero ¿quién me los presta? Ten, madre, sal de tu apuro. Pero en esos tiempos no, ¿qué decían? Ay, padre, yo quisiera ayudarte, pero es que mira, tengo este dinerito, pero es para la ofrenda de Dios. Y la palabra dice que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. No, sí, hijo, dáselo a Dios. Pero ¿qué crees? Que el hijo muchas veces daba 100, 200 y se quedaba todo lo demás. Ahí está el pecado. Qué tremendo pecado. ¿Cómo podían morir sus padres? Batallar los padres por un hijo mezquino, por un hijo con codicia. Por eso él dice, él respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios acerca de su tradición? Está tremendo, mi hermano. El Señor, por eso el Señor era a veces tan severo, porque había maldad, pero ay, qué tremendas cosas dicen por ahí. Eso pasa hasta en las mejores familias. Proverbios, mi hermano, híjoles, da miedo leer lo que decía Proverbios. ¿Qué es Proverbios? La sabiduría de Dios por medio de Salomón. En Proverbios también se afirma este principio: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir honrar? Ayúdalos, bendícelos, cuídalos, protégelos, ámalos. Ya cuando ya están en la caja y andan de chillones, contraten el grupo norteño para que le cante 10 coronas a mi madre. Ya no las escuchan. Pero ¿te has dado cuenta cómo la gente intenta anestesiar su alma con eso? Ya cuando no la tiene. Yo una vez grabé un canto que decía: en vida, que sea en vida. Proverbios 1:8. Fíjate lo que dice el Señor respaldando esta parte: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? De los hijos. Si pensaban de que cuida, sí, tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, sí. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Por qué? Porque ese fue el diseño de Dios, el diseño original de Dios, que los hijos honren a su padre y a su madre. El diseño original es que los hijos que los esposos tienen hijos. Y que los hijos, que los padres aman a sus hijos, pero también los hijos corresponden amando a sus padres. Proverbios 1:8 dice: atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre, y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Las correcciones de tu padre, porque usualmente el malo es el papá el que se las suena, el que se lo suena. Y las que dan las enseñanzas usualmente es la mamá, es la ayuda. Los dos son un complemento. Proverbios 1 le dice al hijo: hijos,
Atiendan las correcciones de sus padres y no menosprecien las enseñanzas de sus madres. ¿Por qué? ¿A quién de la feria es mi papá? Ahí le voy a hacer la barba. No, tú no, mamá, tú no, porque tú no me das nada, tú nunca. No lo sé, tantas cosas que pueden pasar. Fíjate lo que ese proverbio está es uno. Hijo mío, qué curioso que a todos dice así, hijo mío. Hijo, se refiere a los hijos, respaldando, honra a tu padre y a tu madre. No te olvides de mi ley. Dios está diciendo a los hijos de todas las edades, guarda en tu corazón mis mandamientos. Por otra parte, Proverbios 4, 1 al 4 dice, hijos, escuchen las enseñanzas de su padre, presten atención y adquirirán entendimiento. ¿Por qué? Porque tu padre sigue a Dios. Porque tu padre es un siervo de Dios, porque tu padre es un cristiano de veras, porque tu padre es un cristiano ejemplar, porque tu padre es un ministro de Dios. Presta atención y adquirirás entendimiento. Versículo 2, yo les doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones. ¿A poco nos da buenas enseñanzas nuestro Padre Dios? Amén. También yo fui hijo, dice Salomón, y tuve un padre, el rey David. Era el hijo predilecto de mi madre. ¿Cuánto amaba a su madre, José? Fíjate, tanto que Dios le dio el trono. Porque David tenía otros hijos. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, hijo. Cumple mis mandamientos y vivirás. Eso suena como de que doble, ¿no? Suena como de un sentido como de David, pero también suena como un sentido como de Dios. Y es que Dios nos está hablando en doble aspecto. A nuestros padres terrenales, pero también a nuestro Padre celestial. Poderoso es el Señor. Por otra parte, Proverbios 7, 1 al 3 dice de la siguiente manera: hijo mío, obedece mis palabras y guarda como un tesoro mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y mis enseñanzas. Cuídalos como las niñas de tus ojos y vivirás. Nada más para aclarar, hermano, luego no salgan con, aquí está la niña de sus ojos. Es que sí, Dios permite la homosexualidad. No, se refiere a las bolitas que tenemos en los ojos. Se acabó, punto. 3. Átalos alrededor de tus dedos. Anótalos en la pizarra de tu corazón. 4. Dile a la sabiduría, hermana mía, declárate pariente de la inteligencia. Poderoso es el Señor. ¿Esto es para qué? Para los hijos. Proverbios 10.1 dice, los proverbios de Salomón tienen como subtítulo, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio entristece a su madre. Poderoso es el Señor. Acuérdate que esta es Reina Valera contemporánea. Vamos rápido a Proverbios, mi hermano. Proverbios, ¿cómo dice Reina Valera 60? Poderoso es el Señor. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Claro que sí. Pero también el hijo sabio alegra a su madre, por supuesto. Así como el hijo necio también entristece a su padre. Poderoso es el Señor. Proverbios 17:21. Ser padre de un necio es motivo de tristeza. Ser padre de un necio no es motivo de alegría. ¿A quién le va a alegrar, hermano, lo que se diga de su hijo? Que un hijo esté en la cárcel por necio, por no obedecer los mandamientos, por no obedecer las cosas. A nadie. Pero eso no quiere decir que nos avergoncemos, hermano. ¿Por qué? Porque se supone, ellos tienen su decisión, cada uno de nosotros tiene su propia decisión. Está en nosotros obedecer la palabra de Dios, ¿qué? Para que nuestros días se alarguen y nos vaya bien. Pero también está en nosotros como hijos no obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sufrir las consecuencias, yo creo. Ya estamos advertidos, sabemos que si no obedecemos, vamos a sufrir las consecuencias de no obedecer. Entonces, aún así, tenemos que estar orando siempre por nuestros hijos. Por eso, traigámoslos a los atrios del Señor, enseñémosles la palabra de Dios. Dios nos dará tranquilidad aunque nuestro hijo sea desobediente. Está tremendo eso, mi hermano. No querramos hacerlo ya una vez que está en la casa, pero aún así todavía podrá
hay tiempo, mientras hay vida hay esperanza. Amén. Proverbios 19:13, el hijo necio es dolor para su padre. Vaya que duele. La mujer contenciosa es gotera constante. Yo me quedaba pensando por qué están juntos. Yo decía, se está hablando del hijo, ¿por qué junta las dos cosas? Pero es que tiene que ver con el hijo y con la esposa. Y si la esposa es contenciosa, es gotera constante. ¿Cómo es una gotera? Es desesperante. ¿Por qué? Porque hay madres que le alcahuetean y le taponean todo a sus hijos al punto de irse de la casa y de pelearse a cada rato con el padre. ¿Por qué no le has dado a Merenganito, a Pepito, para que se compre su moto? ¿Quieres que se mate, mujer? Tiene 13 años. Ay, ¿cómo a nuestros amiguitos de la escuela van en moto? No, cómprale a Proculito. Cómprale su moto a Proculito. Tremendo, está tremendo. Y cuando pasa que ya está inválido, el hijo necio es un dolor para su padre. Yo no creo que sea algo grato ver a un hijo que sufre una consecuencia fuerte por no obedecer. Pero Dios sabe qué permite y qué no. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y oprobio. Qué difícil, qué triste y qué complicado, hermano, es un hijo que está en drogas, porque eso es lo que hacen los hijos que están en drogas, le roban a sus papás para comprar droga. Y son vergüenza, porque luego a veces son hijos de siervos de Dios que ayunan 50 días seguiditos, y ya casi tienen alitas, les empiezan a ver. Lamentablemente a veces Dios los endereza por eso, hermano, porque piensan que ciertas cosas tienen poder, y no, el poder no tiene la palabra de Dios. Basta y sobra. Otro más, mi hermano. Bueno, Proverbios 28:24. El que roba a su padre o a su madre y alega que no ha hecho mal es amigo de gente nociva. Se junta con buena gente así y dice que no, que nunca le haría eso a su madrecita santa. Tampoco no, mi hermano. Poderoso es el Señor. Está tremendo, mi hermano. Pero eso es lo que Dios habla del diseño original, refiriéndose a los hijos. Versículo 3, ya casi terminamos, mi hermano. Para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra. Ya lo vimos. Versículo 4. Ustedes los padres, esto también es hablando de los hijos. ¿Por qué también se llega a dar esto? Aquí se dirigió solamente a los hijos. Pero ¿cuál es el consejo de Dios de los padres para los hijos? Dice, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Muchos de la iglesia van a ver mal que la mamá le dé un balazo a su hijo o a su hija. Muchos de la iglesia van a ver mal que castiguen a sus hijos. Muchos de la iglesia van a ver mal que les cancelaron la ida al evento de jóvenes porque se portaron mal. No, hermano, déjelos ir, eso, lo otro. Y luego los hijos andan muy entusiasmados. Si andan muy entusiasmados, ¿será porque quieren ir a ver al Señor? ¿Quieren ir a echar novio? Hermano, yo muchas veces me decepcioné, mi hermano. Yo decía, ¿pero por qué? Porque es que yo dentro de recién convertido, mi nobleza, pensaba que todo era un mundo de caramelo. Se supone que todo cambia cuando venimos a Cristo. Hermano, yo llegué a ver a los hijos de los hermanos como extraterrestres y decía, ¿cómo se comportan? Porque yo estaba acostumbrado al mundo, sabía cómo somos los del mundo, pero no sabía cómo eran las cosas ahí con los hijos, cómo se comportarán los niños cristianos, como si fueran extraterrestres. Yo pensaba que eran diferentes, que hacían cosas diferentes. Entonces, el primer evento que yo fui fue un evento de jóvenes. Yo ya tenía como 33 años. Decía, no, pastor, ¿cómo voy a ir a un evento de jóvenes? Ya tengo 30 y tantos. Pero usted está casado, usted está soltero, usted es considerado un joven adulto. Y yo, bueno, ok, está bien, no, porque el Señor dice. Y fui. Entonces yo estaba atento, pero con una madurez por mi edad, no para criticar, sino de manera constructiva.
Y yo veía a todos los jóvenes y yo dije, vamos a ver cómo se comporta la juventud cristiana. Hermano, una de groserías, pero que venía al evento. Y de repente hacían bromas fuertes que no tenían que ver con cristianos. La de la danza, la que se veía que era la hermanita llena de santidad, nada más andaba viendo a los muchachos a ver con quién se le hacía. Los muchachos nada más andaban viendo a ver qué otras hermanas de otras iglesias. Entonces yo decía, entiendo que son cosas de jóvenes, pero no se supone que vamos a buscar al Señor. El líder, ni sus luces. El líder preocupado por otras cosas que andar cuidando al pueblo de Dios, porque era otro joven. Entonces, llegó el momento, yo como mayor, ya me andaba por llegar al culto y yo quería ver qué palabra iban a dar. Dios sabe que ese era mi interés. Pero yo como adulto era más maduro, ya había vivido más que los jovencitos, ya no me interesaban esas cosas, ya las viví, no, yo quiero ver qué palabra se va a dar. Cuando llegamos al culto, la mitad de los jóvenes andaban jugando en el parque, andaban por allá, y los que estaban ahí, ¿ya viste? Ay, la bocina son marca JBL, no, pero ya viste el piano, este marca tal. Eso era lo que le llama la atención a la juventud cristiana. ¿Ya viste quién va a cantar? A ver, no, canta bonito, ¿no? Y se les olvidó la palabra de Dios. Yo muchas veces me pregunté, me sentía mal, lloraba, yo decía, Señor, tu juventud no está bien. Los que dicen ser jóvenes cristianos no son tan cristianos como dicen. Pero luego descubrí dónde venía el peine, que era, primero, la educación de sus padres. ¿Qué dice? Padres, no exaperen a sus hijos. Había un varoncito que su mamá lo mandó a fuerzas al campamento. Lo mandó a fuerzas y todo el tiempo reniegue que él iba a estar, que iba a tocar Molotov, no se me olvida, que iba a tocar Molotov y que mejor quería estar en el concierto de Molotov que estar ahí, que venía porque su mamá lo mandó a fuerzas, que si no, bla, 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 bla. Exasperó a su hijo. Está tremendo, mi hermano. No provoquéis a ira a vuestros hijos, porque luego también el padre abusa de qué, de su autoridad. No es consciente, no es maduro, no es prudente y castiga a sus hijos por todo. Alguna vez, mi hermano, dentro de las presiones del trabajo, falta de dinero, cosas de adultos, cosas de esposos, cosas de padre de familia. Una vez le soñé a Carlitos cuando tenía como 3 años y le pegué muy, muy, muy fuerte, pero Dios me redarguyó al corazón. Y quisiera mejor que me hubiera golpeado, porque cuando Dios te redarguye, mi hermano, es la espada que se clava y duele, vaya que duele. Y terminé con mi niño, le digo, quiero que me perdones, creo que te pegué de más, sí te portaste mal, pero creo que exageré. Y él se me quedaba viendo, recuerdo la mirada de mi niño, y los ojos llorosos, sí papi, te perdono. Más me desgarró el corazón, porque los niños son así. Perdóname, hasta los perros les he pedido perdón. Una vez llegué enojada, pateando como Moisés la piedra, me habían hecho enojar. No recuerdo, fue a la iglesia de trabajo, llegué y pateé a un perro, le pegué a un perro y después terminé pidiéndole perdón. Cuando el perro me volteaba a ver con sus ojos llorosos diciéndome, sí te perdono, más se quebrantó mi corazón. Pero eso es de siervos, eso es de padres conscientes. Nos equivocamos, sí, hermano, muchas veces nos vamos a equivocar como padres. ¿Vamos a qué? Dice Reina Valera, a provocar a nuestros hijos a ira. Los vamos a castigar de la nada, sin tener la razón. Pero también seamos cristianos para pedirles perdón. Y decir, hijo, ya te eché a perder. Medio año esperando que viniera Marcos Witt. Pero no era correcto, hijo. Seamos conscientes. Pero algo que tenemos mucho en México, como saca a los chacos un chacazo, un chanclazo, un cinturonazo. O sea, sí es algo para hacer corrección, hermano, pero no abusemos de eso. A veces las palabras hieren más que un golpe. Mi padre lo aplicaba conmigo. Yo mejor hubiera preferido que mi padre me agarrara cinturonazos a que me sentara a tenerme chillando por lo que él me decía. Nada más. Mi padre que era una autoridad con mi hermano y conmigo, pero yo hablo por mí. Yo sé que también con mi hermano. Pero yo de repente andaba, yo fui despapayoso y fui
Fui de todo, hermano. Cuando mi papá nomás volteaba y me echaba la mirada, tiene una autoridad sobre mí que ya no me agacho y me da vergüenza. Yo ya me quedo quietecito. ¿Todo qué? A base de muchas cosas. Nunca vi a mi padre tomar. Nunca he escuchado decir a mi padre una grosería. Nunca he visto que se peleen ni que maltraten a mi madre. O sea, a base de tantas cosas te puedo decir que tengo un respeto, una admiración. Y yo digo, no le llego ni a los talones a mi padre. Pero hay casos que son totalmente lo contrario. Entonces, es complicado, mis hermanos. Dice entonces que no los hagamos enojar nada más porque se nos ocurre, porque nosotros creemos. No, tenemos que tener un sustento del por qué los castigamos. Tenemos que tener un sustento del por qué les cortamos dinero, algún permiso, no lo sé. Cosas así, mi hermano. Porque ellos se desesperan y se pueden enojar y maldecirnos. Y ya no habrá una causa que es por la injusticia de la disciplina que le estás aplicando. Ahí cambia la cosa. Entonces, dice, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. O sea que antes de poner una disciplina, tú tienes un argumento de parte de Dios que te hace ponerle una disciplina. Hijo, ya sé que has estado esperando este evento tanto tiempo, pero te portaste mal. No vas a ir. Pero se va a perder el dinero. ¿Qué importa el dinero? Esa es tu disciplina por haber hecho lo incorrecto, porque no solamente me faltaste a mí, le faltaste a Dios. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cuáles fueron las palabras del hijo pródigo? No llegó con dolor en su corazón después de haber probado las consecuencias de la desobediencia. No queremos nosotros como padres evitarles esas consecuencias a nuestros hijos. Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo: eduquémoslos en disciplina y la instrucción del Señor. ¿Y cuál fue cómo regresó el hijo? ¿A poco no regresó? La primera palabra que dijo: he pecado contra Dios y contra ti, Padre. No merezco ser más llamado tu hijo. Amén. Dios tiene cuidado de nuestros hijos en todo momento. No temamos, mi hermano. Si nosotros los enseñamos, esa es su palabra en Proverbios. Dice que aunque ellos ya fueran mayores, si nosotros los educamos, los enseñamos en la palabra de Dios, Él se encargará de ellos, aunque ya estén casados y ya no se hayan dado nietos. No dejan de ser nuestros hijos, no dejarán de ser nuestros hijos. ¿Qué hizo Dios? Lo oímos de Salomón: yo también fui hijo de mi padre. Salomón estaba diciendo eso. ¿Qué hizo? Ya no vivía David, pero ¿qué hizo? El Señor le cuidó a su hijo. ¿No te cuidará a tu hijo aunque tú mueras? Él es eterno. Él puede hacerlo todo. ¿No te enderezará a tu hijo aunque tú no lo veas? Tú estás trabajando, partiéndote la espalda para que tu familia tenga lo mejor, tu esposa, tus hijos, y te sale un hijo medio, rebeldón. ¿No crees que te lo va a cuidar aunque tú no lo veas? Mamás piensan que ellos tienen el control. No, hermano, no tenemos el control absoluto. Yo solamente puedo tener control de mis hijos cuando los estoy viendo. Pero ¿qué tal cuando están en la escuela? Te lo digo porque, hermano, yo estaba en mi casa con mi papá. Sí, papi, sí, papá, con tal de que me diera lo que yo quería. Mi mamá: no, sí, esto, lo otro. Pero nada más cuando iba a la prepa, hermano, Lorena conoce todas esas cosas de mí. Andaba yo y haciendo despapalle y esto, no entraba a las clases. Lorena sabe de todo eso. Sabe cuando no entraba a la clase. Sabe que me aventé mis tiros, dicen por ahí. Saben que yo era de esta manera. Ella conoce mucho de mí. Entonces, y verme de repente así, la obra de Dios, hermano. Pero ella sabía de todas esas cosas. De una vez mi papá me cayó de sorpresa. Yo nunca me imaginé que mi papá iba a dejar, porque su trabajo eran muy estrictos. Nunca me imaginé que él iba a ir a una junta de la escuela. Porque mis papás ya vivían aquí y yo iba a la escuela en eso. Me quedaba en la casa de mi abuelita. Nunca me lo imaginé. Y ya andaba yo echando mi despapalle y la fama de gandalla que tenía yo, de mil amores, de todo lo que te puedas imaginar, hermano. Y de repente estaba yo: no, sí, que esto y lo otro. Y ya cállate, con puras groserías, majaderías. Porque si fui majadero, hermano, fui grosero, no poder. Entonces no se me olvida, ¿sabes? Que me tocan en el hombro.
Y ahí me decían, muchos me decían Juan Carlos, muchos me decían Cuate, porque así mi apellido. Cuate, te buscan. Y yo, cállense, no me estés molestando, pero con groserías. Y entonces, cuando me dicen, ves que te está hablando un señor, nunca me pasó por la mente que iba a ser mi papá. Y yo, no, cállense, que no sé, que yo soy el chico, y esto, lo otro, y aquello, te hablan. Y en eso ya digo, ay, que volteo. Cuando veo los ojos verdes de mi padre de ojos verdes, cuando veo esos ojos verdes yo los conozco. Hermano, me quedé así frío, helado. Vengo a ver las calificaciones y yo, todos mis compañeros, yo no sé si lo habían estado a la vez, pero todos mis compañeros estaban risa y risa. ¿Quién te viera, Cote? Nada más ver. No, yo no tengo mucho respeto a mi papá, empecé a escudarme. Y ahí estaba yo y, nervioso, y me decía mi amigo el Chopper, en paz descanse, no manches, cuando tu papá está viendo tus calificaciones y nomás le hace así. Porque ya nomás iba a cotorrear. Pero dentro de las cosas que absorbí fue la exposición. Yo creo que por eso tal vez quiero pensar que soy un buen expositor de la palabra. Fue lo único que aprendí en la escuela, a exponer la palabra. Dios ya tenía un plan conmigo. Porque eso sí era bueno para exponer. Entonces, ¿pero qué hacía mi papá? Me disciplinaba de muchas maneras. Me llegó a disciplinar por tal cosas que yo cogía los dientes, hermano. Pero hoy bendigo a mi padre, bendigo a mi madre por todos los cinturonazos. Fue más duro conmigo que con mi hermano. Pero es que yo fui un muchacho rebelde. Si yo hubiera vivido en los tiempos de la ley, hermano, a mí ya me hubieran matado ya fuera pedradas, como lo acabamos de leer. Porque fui tremendo. Y falté a Dios y falté a mi padre, a mi madre. Entonces, ¿pero qué pasó cuando llegaron las consecuencias? Me sentí como el hijo pródigo. Con esas palabras, a mí me quebranta cuando digo eso. He pecado contra el cielo, contra ti, Dios, y contra ti, porque tú me enseñaste valores, papá, pero los pisoteé. No entendí lo que pasó, me pasó, porque una vez chocó una camioneta, hermano, cuando me iba a Estados Unidos. Y ahí iba yo con la cola entre las patas, pero con valor a decirle a mi papá, me porté mal, papá. Choqué la camioneta, la tengo que pagar. Eso sí. Porque mi abuelo y mi padre me enseñaron que si yo metía el pie tenía que ser hombrecito para ir, pero muchas veces nos enseña eso, se esconde todo, echamos la culpa a todo, que fueron los, nada más porque no conocía de Dios, si no hubiera dicho que fueron los demonios, que me tentaron, que es lo que hacen muchos para justificar sus razones. Entonces, está tremendo, mi hermano. ¿Cómo será la vida de nuestros hijos si los educamos en la disciplina y la instrucción del Señor? Le pones un castigo, digámoslo así, que no es lo mismo que los castigos de que caiga fuego del cielo, no. Le pones un castigo y le explicas por qué es el castigo. Hijo, es porque te portaste mal. Pero vale, yo te ve. Pero ¿qué pasa cuando el papá ni ve, pero le dicen? Ahí hay otro punto, que se deja llevar por todas las otras voces, pero no le consta, y lo disciplina. Le digo, ¿qué hace? Se aira, se enoja, porque es una injusticia. ¿Y qué dice la palabra? Padres, no provoquéis a ira a sus hijos. Seamos cuidadosos con la disciplina, sino que los criemos, que los enseñemos, que los eduquemos en la disciplina y la instrucción del Señor. Me gusta cómo dice este versículo, mi hermano, yo casi para terminar, la traducción lenguaje actual interconfesional. Dice de la siguiente manera, el versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Así, literal. Más claro, ya no se puede evitar. Entonces, padres, en sentido técnico la palabra solo se refiere a los varones, entre comillas, pero está hablando de los dos, porque son uno, son un equipo. Pero también se emplea para aludir al padre y a la madre de un niño, o sea, los dos. Puesto que Pablo había hablado acerca de ambos padres, como era en Efesios 6, 1 al 3, lo que acabamos de leer, es probable que tuviera en mente a ambos, yo estoy seguro que sí. La misma palabra se usa en Hebreos 11:23, que dice:
por la fe, cuando Moisés nació, sus padres, o sea, los dos, a Séfora y a su padre, los escondieron durante 3 meses. No, Séfora era su esposa. Pues al ver, pues agarren curva, ¿verdad? No, Séfora era su esposa. Pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey, pero está refiriendo a los padres. Entonces, cuando dice la palabra no provoquéis a ira, no provoquéis, en el mundo pagano del tiempo de Pablo, vamos a dejar ese tiempo, e incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres, o sea del hombre, gobernaban el hogar de cada uno de ellos con rigidez. ¿A poco no hace todavía, yo creo que la generación del hermano Patricio para atrás, la generación de mi padre, yo escucho a mi madre cuando me habla de mi abuelo y su educación fue muy rígida, muy severa. Si para mí nada más un cinturón, ya nada más veía yo que me iba a romper, iba por el cinturón para pegarme. Pero ¿cuántos hermanos de esa generación no hablan de que les pegaban con el palo, con cables, con tantas cosas? Eran más rígidos. Entonces, en los tiempos de Pablo, el padre afrontó eso. Entonces, de ahí viene ese origen de esas cosas, hermano. Por eso es que se cree que México es una de las tribus perdidas de Israel. Porque acuérdate que ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿A ver cuántas tribus? 12. Rápido, dirían por ahí una cápsula. Una cápsula, hermano. Eran 12 tribus, pero algunas, Judá y Jerusalén, se quedaron fieles al Señor. Las otras se dispersaron porque ya no querían estar sujetos a las cosas del Señor, pero no dejaron de ser sus hijos. La pregunta es, ¿dónde se fueron? Porque es que hay judíos aquí en América. Tú dices, pues se vinieron para acá. No, hermanos, ya viene de años antes. Muchas cosas apuntan a que en lo que es parte de Estados Unidos, pero los nativos, no los gringos, los güeros, no, los nativos de Estados Unidos, nosotros y parte de las culturas latinoamericanas, nosotros somos parte de las tribus perdidas de Israel. Y se cree que Manasés, la tribu perdida, está aquí en México. Por eso muchas cosas, por eso no te has dado cuenta que muchas cosas concuerdan con la escritura de dónde salieron. Porque se explotó, porque de repente hubo como si fuera una contaminación, pues fue una epidemia, tantas niñas embarazadas, jovencitas, tantos niños robando. Lo acabamos de ver de dónde viene. ¿De dónde fue que los papás tuvieron esas ideas de que no, yo aquí soy el que manda y bigotes, pistolas? Mi abuelo todo fue de pistolas, de caballo de pistolas. Entonces, ¿de dónde sacaron esas ideas? Muy probablemente de los nativos de antes que venían de los judíos. O sea, pueblos que viajaron, emigraron acá, no supieron dónde quedamos. Dios nos dará respuesta cuando lleguemos a reino de los cielos. Pero tal vez ellos fueron los que inculcaron estas cosas y por eso todavía en los tiempos de nuestros padres, de mis abuelos, los abuelos y los padres eran de esta manera y educaban a sus hijos de una manera muy rígida. Probablemente. No, hermano, digo que no. No, probablemente, hermano. Y puede ser porque concuerdan en muchos aspectos. Entonces, los padres, hablando de los varones, eran los que gobernaban el hogar. Y cada uno de ellos era de una manera muy rígida, muy estricto, con una autoridad muy dominante. Mi mamá cuenta que así era mi abuelo. Una autoridad, así es mi abuelo. Una autoridad muy dominante que mientras él se iba a gastar el dinero de las tierras, de lo que ganaban, porque mi abuelo cuentan que tuvo en un momento muchas tierras. Entonces, cuenta que él se iba por el cotorreal y dejaba a su familia sin nada. Me cuentan muchas cosas que yo lo veo a la luz de la Biblia y digo, ahora entiendo. Punto y aparte, los deseos y el bienestar de la esposa y los hijos eran considerados muy rara vez. Y sí es cierto. El papá nada más llegaba el viernes, vámonos a echar caguamas. A mí todavía me tocó eso. Más a los hermanos, más a las personas que trabajaban en albañilería. Viernes, dicen ahora, el cuerpo lo sabe. Cobraban y de repente, hermano, yo todavía alguna vez en ese trayecto, cuando salí de la preparatoria para irme a Estados Unidos, fue de julio a diciembre, porque yo empecé el milenio allá en Estados Unidos. Entonces, en ese trayecto trabajé como vendedor de enciclopedias, era ejecutivo de ventas. Pero antes de eso, uno de mis amigos me dijeron, vamos a trabajar en la macuarreada
órale, y ahí vamos, así. La escuela esa que está aquí en Arenal, yo trabajé ahí, echando paladas y eso. Y entonces, no se me olvida, mi hermano, que había uno de los albañiles que, no, hermano, ¿cómo me costó? Sudé hasta unas gotas. Yo decía, ahora sí, ay, Diosito, yo decía, Diosito, esta quincena me ha costado tanto que ahora sí no me voy a ir a embrutecer el viernes, el sábado. No, ahora sí la voy a guardar porque hasta el último centavo lo estoy sudando. Ay, hermano, nada más llegó el sábado, se me olvidó. ¿Qué? ¿Vamos por las caguamas? No, yo le decía, no, ahora sí no voy a tomar porque cuesta mucho ganar el dinero. Ya te de ver. Pues ya me vieron, y me vieron sacando, yo ahora las disparo yo. Pero uno de los maestros se gastó toda la quincena, toda su semana. Caguama tras, yo te disparo, y hasta que le quitamos, yo me acuerdo como 500 pesos de boquitas de lo que se lo va a gastar todo. Él creía que ya se lo había gastado todo, ya me lo gasté todo, ya me voy. Ahora. Y ya, cuando ya estaba solo, le dijimos, jefe, le guardamos esto porque veíamos que él se lo iba a gastar todo. Y a veces así pasa con muchos papás, pierden la mente y se gastan toda la quincena en esto, en lo otro que se compraron, que le compraron una chamarrita al teléfono para que se viene más bonito, una sudaderita a la palanca del carro para que se vea más, cosas que no tienen sentido. Ya tengo 5 llantas ahí, pues cuando se me acaben todas ahí tengo. Y siguen como compradores impulsivos. Muchos iban a emborrachar, muchos peor, se iban a los hogares, de manera vulgar, se iban a gastarse con mujeres, a emborracharse, disparándole a todos sus amigos, pero la familia, con los mismos zapatos rotos y raspados, la mujer también con el mismo vestido ya transparente, de tantas puestas, tantas lavadas, mientras el hombre, ahí está escrito, hermano, está tremendo. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, los deseos y el bienestar de la esposa y los hijos eran considerados muy rara vez. No, primero yo, después yo, y el último, si me sobra le llevo a la familia. Pero eso sí, vieja, dame de comer. Pues es que no diste nada. ¡Cállate! ¡Toma! Carta de divorcio, porque no tenía para comer. Y ya estudiamos las causas del por qué Dios permitió esa carta de repudio, esa carta de divorcio. Y cómo le torcieron la palabra diciendo, Moisés mandó. No, Moisés nunca mandó. Pero viendo que parecíamos animales, que eran hijos, no. ¿Por quién lo hacía? Por amor al justo, por amor a la justa, que sí seguía a Dios. No por él. Lo raro es de que el impío piensa que Dios lo hace por él, para que se libre de esa mujer que no le tenía comida, que no le rendían los 10 pesos como Bartola. Los 10 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz. Y de lo que te sobre, coges para tu gasto. Y a veces así pensamos, hermano, que los 100, 200 pesos te rinde para todo. Llena tanque de gasolina, haz la comida, cómprale ropa a los niños, cómprate también tú, y de lo que sobre, pues ahí lo guardas para ahorrar. Tremendo, ¿eh? Entonces así como que digo, ay Señor, estás ahorrando. Poderoso es el Señor. Entonces el apóstol aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias o coacciones irrazonables que podrían despertar enojo en los hijos, en la esposa, desesperación en los hijos, en la esposa, y resentimiento, porque luego los hijos crecen con resentimiento por esa causa. Disciplina y amonestación del Señor, mi hermano. Con esto terminamos. Este es un llamado a la disciplina, porque la disciplina no le gusta a todos, no le gusta a muchos pastores, no le gusta a muchos cristianos. Y la instrucción, dice, es un llamado a la disciplina y a la instrucción sistemáticas que capacitan a los hijos para respetar los mandatos del Señor. Capacita a los hijos para ser hijos y capacita a los padres para ser padres, pero también hijos. Y a ambos los capacita para respetar los mandamientos de Dios como fundamento firme para llevar una vida piadosa y bendecida. Porque si no obedecemos a Dios, ¿tendremos una vida bendecida? Ahora sí, hermanos, cerramos con estos dos versículos, Proverbios 13:24. El que retiene el castigo
aborrece a su hijo. Fíjate lo que está diciendo Dios. El que retiene el castigo, hija, lo siento mucho, no vas a salir el domingo a ningún lado. Ay, no te preocupes, hija, cuando tu papá se vaya a trabajar, te vas corriendo, yo te echo aguas, te hablo por teléfono, te mando un whatsappazo, un bipazo. El que retiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Es que te amo. Gracias, Dani, tú sí me amas. No, lo aborreces. No te das cuenta que le estás dando veneno. ¿Qué padre es que le da a su hijo veneno? ¿Le da de comer una víbora o un escorpión? Solamente un padre que no lo quiere. Bueno, el que retiene, el que alcahuetea, el que tapa a la mamá eso, aparentemente ama mucho a su hijo. Y eso, los hijos, ¿por qué es importante? Porque un día los hijos van a ser padres. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, a tiempo lo corrige. ¿A poco no es bien sabia la palabra? Yo creo que a todos nos puso mil situaciones en la mente y nos seguirán poniendo. Ahora sí, mi hermano. Hebreos 12, 5 al 11. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque primero les da igual, no pasa nada. Ay, el Señor me habló, me regañó. No, ya no voy a ir a la iglesia. Y eso que no te ha reprendido de manera física, nada más con decirte derecha a la flecha, tú dices, oye, me descubrieron, te sientes expuesto, ya no voy a ir a la iglesia. No, ese pastor es malo. ¿A poco no? Pasa con el pastor. Y pastor dice esto, no te preocupes, hijo, Dios te ama. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que está diciendo. Porque el pastor también es un padre espiritual, entre comillas, tiene una función muy parecida por la función que desempeñamos como portadores de la palabra. Amén. Portadores, el predicador también. Entonces, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Ay, qué modos son esos, Señor. No, a mí no me dijeron, a mí me dijeron que todo era pura bendición, que Dios me amaba, que iba a ser bendecido, que se iban a solucionar todos mis problemas. Y no, ya me dio un azote y duele bien feo. 7. Si ustedes soportan la disciplina, ¿cómo están luego los hermanos en las predicaciones? Ya me quiero. No, pero no fuera de bendición, porque hasta 4 o 5 no fueran una película pagana de 3 o 4 horas, porque están así que ni parpadean, no quieren ir ni al baño. ¿A poco no? Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque lo obedecen. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Al menos de que no lo quiera, lo hacer todo lo que sea. 8. Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Hay una versión que dice más tremenda, que dice que ya no son hijos, sino son bastardos. Entonces está tremendo. 9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales los cuales nos disciplinaban y nos respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Obedecemos a nuestros padres en cosas que a veces iguales, pero no queremos obedecer a Dios. Versículo 10. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo. ¿Y cómo mejor les parecía? Hacían lo que podían, hermano. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. 11. Terminamos con este. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla. Muchas veces, hermano, tenemos que tener cuidado de cómo oramos y cómo le decimos. Señor, yo sé lo que digo cuando le digo, Señor, atraviesa mi corazón con tu espada, y no voy a chillar cuando lo haga. Pero hay muchos hermanos que les dicen, no, repréndeme, y cuando lo reprenden, ya no voy a la iglesia, no, es que ella no me ama, ella no, con el pico caído.
Hay que tener mucho cuidado de cómo le oramos al Señor, mi hermano. ¿Por qué? Porque no vamos a engañar si decimos, no, a mí me gusta la disciplina. No, hermano, la disciplina cuando el Señor nos la pone, nos entra duda, dudamos que el Señor sí está con nosotros, que ya no nos quiere, que ya nos reprendió, que somos hijos del diablo, que tantas cosas que el diablo nos empieza a meter. Entonces, dice, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Entonces, no, mi papá sí me quería, por eso lo hacía. Y podremos entender el por qué Dios nos disciplina. Nuestros hijos algún día entenderán por qué los disciplinamos. Y dirán, en ese momento yo no te entendía, porque yo mismo lo he dicho, madre, padre, yo no entendía por qué me disciplinabas, por qué me castigabas, pero ahora te bendigo porque lo hiciste, porque si no, yo también anduviera robando, también hubiera andado haciendo tantas cosas de las cuales por tu disciplina me lo impediste. Y bendito sea nuestro Señor Dios Padre. ¿Por qué? Porque nos ha puesto muchas disciplinas, hemos caminado cojos por lo que nos ha permitido hacer, por donde pisamos, nos hemos quedado medio ciegos como Pablo, pero todo por amor a nosotros. ¿Cuánto le dan gracias? Gloria a Dios. Y con esto, mi hermano, cerramos entonces la serie de el diseño original de Dios. Terminamos con los hijos. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas y decimos, Señor, gracias, gracias por disciplinarnos? Oremos, hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nos has explicado, Señor, y nos has permitido entender